Buenas tardes, buena tarde, Arratsaldeon. Soy José María de Areilza, director de la revista Política Exterior, profesor de SADE, titular de la cátedra Jean Monnet SADE, y es un placer daros la bienvenida a este coloquio de la Fundación Análisis de Política Exterior, que hacemos con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el programa de Hablamos de Europa. Vamos a hablar de un tema central para el futuro europeo. Es nada menos que la reforma de la Unión y la ampliación, que es también una mutación constitucional, es también una gran reforma. Y lo vamos a hacer con todos vosotros en un coloquio, que espero que sea muy interactivo, con muchas preguntas, y de la mano de tres grandes especialistas en Derecho Europea, en Ciencia Política, en Relaciones Internacionales. Está con nosotros Julio Vaquero, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, también profesor en la Universidad Libre de Bruselas y en otras universidades. Ruth Ferrero, profesora en la Universidad Complutense, profesora de Ciencia Política y también una persona que integra el Consejo Editorial de la revista Política Exterior. Y Paul Morillas, también miembro de nuestro Consejo Editorial, director del CIDOB, el think tank de referencia de Barcelona, pero también del conjunto de España. Es un placer estar con todos vosotros y las preguntas son muchas. Lo que me gustaría es daros la palabra a cada uno para que hagáis una primera breve intervención planteando esta gran pregunta de reformas de la Unión Europea y ampliación, ¿no? Esa dialéctica o esa secuencia, depende cómo lo veamos, ¿no? Y así que, sin más dilación, reitero mi bienvenida a todos los que vais a participar en este coloquio y le pido a Julio Vaquero que sea el primero en hacer su intervención inicial. Julio, tienes la palabra. Muchas gracias, espero que se me oiga bien. Lo primero que tengo que decir es que estoy hablando aquí a título personal y académico y no en nombre de la Comisión. O sea que no toméis mis palabras como la posición de la Comisión, sino como ni del servicio jurídico de la Comisión, sino como mi propia posición personal. Lo primero que quería decir es que en mi opinión, ha habido dos grandes tabús o tabúes en la Unión Europea desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa en el 2009. Y uno ha sido la ampliación y otro ha sido la reforma de los tratados. Y eran un tabú, por un lado, por la difícil absorción y digestión, que todavía puede pensarse que está en curso, de la ampliación a 13 nuevos estados desde 2004, y luego por las malas experiencias recurrentes con el procedimiento de revisión, con revisiones lentas, a veces fracasadas, como la del Tratado Constitucional, que siempre dejaban flecos, que daban lugar a una nueva experiencia insatisfactoria de revisión. De hecho, el rechazo del Tratado Constitucional fue la primera de las crisis de la Unión Europea en este milenio, a la que siguieron otras: crisis de la deuda, crisis migratoria, crisis del Brexit, Estado de Derecho, COVID y ahora guerra de Ucrania. En todo ese periodo de crisis, a mi modo de ver, las instituciones y la Unión en su conjunto ha hecho un poco una navegación de cabotaje, ¿no? Sin reflexionar nunca, tal vez sin tener el tiempo de reflexionar detenidamente sobre el futuro de la Unión. Esa falta de reformas de los tratados no quiere decir que no haya cambiado la Unión. Sí que ha cambiado en este periodo, desde 2007-2008, y lo ha hecho profundamente como respuestas a la crisis. Y las respuestas a la crisis la Unión las ha fraguado sobre todo siguiendo métodos intergubernamentales y arrinconando o reduciendo el ámbito de operación del método propio de la Unión, de la integración, que es el método comunitario. Esas mutaciones institucionales han ocurrido a tratado constante, sin modificar el texto de los tratados, y hoy afectan en mayor o menor medida el conjunto del sistema de la Unión.
Ese tabú o esos tabúes parecían haberse roto por la guerra de Ucrania y por la situación actual geopolítica, que reabre perspectivas, yo creo, bastante distantes de ampliación, no son perspectivas inmediatas de ampliación. Y también por el bloqueo recurrente de ciertos estados, diría no cooperativos, en ámbitos sometidos a la unanimidad o con vetos cruzados de un expediente legislativo a otro. Chantajes que afectan a temas tan cruciales como las sanciones por la guerra de Ucrania, la financiación del presupuesto de la Unión o las cuestiones de Estado de Derecho. A mi modo de ver, el sistema institucional está ya al límite en una unión de 27 estados y tal vez debió haberse reformado más seriamente antes de las últimas ampliaciones. Y una ampliación a 30, 34 estados, como la que oímos hablar, podría hacerlo implosionar, explotar por dentro. Por eso, la reforma de los tratados volvió a estar un momento sobre el tapete con un informe de un grupo académico franco-alemán, si recordáis, de septiembre del año pasado, incluso una resolución del Parlamento en la que se proponía modificar los tratados de noviembre del año pasado. Resolución, por cierto, que sigue bloqueada en el Consejo y que no ha sido transmitida al Consejo Europeo. ¿Por qué vuelve a estar sobre el tapete? Porque la capacidad de la Unión Europea para mantener su modelo social y ser un poder moderador en el orden global depende esa capacidad de si su marco constitucional permite a la Unión actuar de forma autónoma, eficaz y legítima. Ahora bien, yo creo que después de esos breves eclipses de 2023, otra vez hemos dejado de hablar de la reforma de los tratados. El tema ha vuelto a ser tabú, no el de la ampliación de la que se sigue hablando. Las cuestiones esenciales de una reforma de los tratados serían las islas de unanimidad e intergubernamentalidad en los tratados, el presupuesto y la financiación de las actuaciones de la Unión, las instituciones y luego el propio procedimiento de revisión. En todas esas áreas, cuando vemos los tratados, yo creo que aparecen como un edificio inacabado, no del todo constituido, con una serie de nudos que en ciertos ámbitos o por conexión en otros ámbitos condenan la Unión a veces al mínimo común denominador o a la inacción. Para algunos estados eso quiere decir control, pero a veces es un control ilusorio. Buscar una unión mejor debería pasar, a mi modo de ver, por reducir o eliminar todos esos nudos de unanimidades que todavía subsisten en los tratados aquí y allá y que a veces se conectan con otros procedimientos, con otras decisiones. Pero claro, habría que discutir en qué áreas abandonar la unanimidad, en qué áreas no abandonarla, y alcanzar un compromiso sobre estos temas parece muy difícil, muy complicado. Segundo tema es el presupuesto de la Unión. Yo creo que la Unión es un gigante regulador, pero un enano presupuestario, y esas dos cosas son difícilmente conciliables. Y hoy por hoy la Unión tiene un presupuesto muy pequeño, con un techo del gasto que es del 1,4% del PIB. Si unimos el programa de recuperación y resiliencia, llegamos al 2%, cuando la media de los presupuestos de los Estados miembros gira en torno al 40% del PIB, ¿no? Es un presupuesto realmente macroeconómicamente muy reducido. Y además está sometido a enormes rigideces, porque la decisión de recursos propios se adopta por unanimidad y debe ser aprobada por todos los Estados miembros, y el marco financiero plurianual nuevamente se adopta por unanimidad en el Consejo y aprobación del Parlamento. Para mí está claro que la Unión no tendrá autonomía financiera, autonomía presupuestaria propia, mientras estas cosas sigan siendo así. Y su impacto macroeconómico en políticas de gasto seguirá siendo muy reducido. Otro nudo tiene que ver con las instituciones, que a mi modo de ver no estaban preparadas para una unión ampliada en 2004 y siguen sin estarlo hoy en día. Una de ellas, la más importante, digamos, que se ha añadido al Tratado de Lisboa, es el Consejo Europeo.
Y el Consejo Europeo, desde el Tratado de Lisboa, yo lo comparo con el genio que se salió de la botella y que se comporta como soberano de la Unión y actúa en todos los ámbitos mediante el método intergubernamental. Lo que puede ser problemático cuando interfiere con materias, con competencias que están sometidas al método comunitario, porque lo condiciona y lo encorseta. Yo creo que la única solución para este problema, el Consejo Europeo va a seguir estando ahí, evidentemente, sería prever que el Consejo Europeo, cuando discute temas políticos que en el Consejo están sometidos a la mayoría cualificada, pues que decida o se pronuncie sobre esos temas según la misma mayoría, sin alterar el equilibrio institucional del resto de los tratados. En cuanto a la Comisión, se decidió ya en Lisboa que debía tener una composición menor que el número de Estados miembros. Después del referéndum irlandés, el Consejo Europeo decidió que la Comisión mantendría un miembro por cada Estado miembro, pero obviamente eso no refleja el espíritu del Tratado de Lisboa ni es ideal para el funcionamiento de la Comisión. La vida democrática de las instituciones también podría mejorarse realmente sin cambiar los tratados. Y ahí hay varias ideas que pueden discutirse para mejorar la vida democrática de la Unión. Pero todas esas mejoras y otras chocan con el nudo gordiano, que es el nudo de todos los nudos, que es el sistema de revisión del artículo 48 del Tratado de la Unión, que exige, para reformar los tratados, una doble unanimidad. Los Estados deben ponerse de acuerdo en la firma de un acuerdo y luego deben ratificarlo todos ellos. Es el sistema más rígido que puede concebirse y desde luego, tanto en derecho internacional como en derecho constitucional hay sistemas más flexibles. Yo lo comparo un poco con la boa constrictor, ¿no? La boa constrictor, sabéis cómo mata a sus víctimas, ¿no? Aprovecha la respiración para ir apretando cada vez más los anillos hasta que la víctima ya no puede respirar. Y el sistema de unanimidad para modificar los tratados tal vez era razonable en la unión de 6 Estados miembros, tal vez seguía siéndolo en la unión de los 12, cuando España y Portugal se sumaron, pero luego yo creo que dejó de serlo a medida que las ampliaciones sucesivas hasta llegar a 28 y ahora 27 estados hacen más difícil, más complicado reformar los tratados de forma satisfactoria. Hay ideas para solucionarlo y voy a apuntar 3. El informe franco-alemán propone que los estados que quieran avanzar celebrarían una especie de tratado complementario, creando una serie de círculos concéntricos y que esos estados conformarían un círculo interior. Luego habría la Unión Europea, que conocemos, después estados asociados y por último esta gran comunidad política europea. A mí esa idea me parece bastante discutible porque es difícil concebir una integración reforzada en el ámbito institucional. Cuando hablamos del Consejo, del Parlamento, de la propia Comisión, es difícil disociarla en círculos concéntricos. Sería preferible, en mi opinión, que ese núcleo duro que va más adelante sea la propia Unión Europea y que los estados que no quieren avanzar se queden en los círculos concéntricos. El Parlamento Europeo ha propuesto que en esta resolución de noviembre del año pasado, que el nuevo tratado se adoptaría si 4/5 de los estados lo ratifican. La propuesta del Parlamento técnicamente no está del todo elaborada de forma suficientemente precisa, pero es una propuesta que está sobre la mesa, aunque, como digo, en el Consejo está bloqueada. Y luego la Comisión, en una comunicación que hizo en marzo de este año 2024 sobre la ampliación, propuso activar las pasarelas. Las pasarelas es el mecanismo del tratado que permite al Consejo Europeo, por unanimidad, decidir que de ahora en adelante el Consejo va a decidir por mayoría cualificada. Parece una idea buena, pero yo creo que es improbable que se llegue a usar. Es, a mi modo de ver, políticamente poco realista. Por eso, y con esto concluyo, la probabilidad de que se reformen los tratados en el futuro parece bastante reducida. La probabilidad de que se reformen bien resulta aún menor,
Y el resultado de abrir un melón, si se abre, y tal vez por esto no se está abriendo, es impredecible. Podría ser como esa procesión que hacen en el pueblo de Echternach, en Luxemburgo, donde dan 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, aunque en este caso igual serían 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. Al mismo tiempo, la insostenibilidad del status quo actual, esta idea de los tratados que no se mueven en un mundo cambiante, parece bastante patente y tal vez, yo creo, tenemos que empezar a discutir en serio cosas que hoy por hoy resultan poco realistas. Por eso mi conclusión es, pensemos, hablemos de cómo podrían reformarse los tratados, aunque resulta muy difícil, y busquemos soluciones aunque sean heterodoxas. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Julio, por esta introducción. Le voy a pedir a Ruth también que de forma breve haga su introducción a este gran tema o conjunto de temas de reformas y ampliación. Ruth, tienes la palabra. Muchas gracias, José María. Muchas gracias a Política Exterior por organizar esta sesión, que yo creo que bueno, es el momento oportuno y justamente se abren las negociaciones con Albania, separado de Macedonia del Norte. Yo creo que esto lo primero que nos tiene que hacer es congratularnos por Albania, pero también hacernos pensar qué es lo que ha pasado desde el año 2019 con los países de los Balcanes, en los cuales primero iban de la mano Albania y Macedonia del Norte, y ahora es solo Albania la que está avanzando en esa vía. Bueno, voy a ser muy breve, me han pedido 5 minutillos, así que lo he puesto todo como muy esquemático para dejar algunas cuestiones encima de la mesa y que podamos posteriormente debatir sobre ellas y reflexionar sobre ellas. Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que ver, yo me voy a focalizar en ampliación, no tanto en reforma, aunque considero que los dos procesos, si hay ampliación, tiene que haber necesariamente algún tipo de reforma, no sabemos cuál, pero algún tipo de reforma va a tener que haber, aunque sean los mecanismos de toma de decisiones, como ha planteado antes el señor Vaquero. Pero lo primero que tenemos que ser conscientes es de la capacidad transformadora que han tenido las distintas ampliaciones en las sociedades y en los países en los cuales se han comenzado y se han desarrollado esos procesos de adhesión a la Unión Europea, ¿no? La idea es que esa capacidad transformadora, ese proceso de europeización, bueno, pues básicamente favorezca mayores niveles de estabilidad, de democratización y de prosperidad económica. Digamos que esta es la hipótesis de partida en las ampliaciones. Podríamos dudar en algunos casos de que esto haya sido así, o a la luz de las crisis de las democracias liberales por la que atravesamos ahora, quizás esta hipótesis no sea ya del todo cierta. Bueno, esto es una de las cuestiones que me parece interesante que abordemos, ¿no? Un segundo punto es por qué la urgencia de este debate sobre ampliación. Ya la Comisión Juncker dijo que no iba a haber una ampliación pronta, y sin embargo nos encontramos en el 2024 no solo con la ampliación a Balcanes, sino también con la incorporación de otros 3 nuevos estados candidatos que no eran esperados porque pertenecían al área de la vecindad, en los cuales sí que había una perspectiva europea, pero no de ampliación, no de incorporación a la Unión Europea. Y bueno, esas claves nos las da la situación geopolítica por la que atraviesa la Unión Europea y el mundo en su conjunto. De este modo, a pesar de que todas las ampliaciones han sido de alguna manera ampliaciones geopolíticas, las que quizás más lo representan y mueven ese eje geopolítico de la Unión sea la del 2004, y ahora que está planificada, ¿no? Hacia el año 2030, que ya diré lo que opino de este deadline que nos hemos marcado. Bueno, pues lo que pone de relieve esta propuesta de ampliación y sacar de los cajones es una política que había sido abandonada durante bastantes años. Nos pone encima de la mesa ver cómo se está moviendo la Unión en relación a una necesidad estratégica que pueda asegurar la seguridad europea. Es decir, se intenta utilizar un instrumento de política exterior, tradicionalmente de política exterior, en este caso para reforzar una pata europea en el área de seguridad. Una de las cuestiones que se han abordado ya a nivel más institucional
es cómo se va a hacer esta ampliación, porque claro, la cuestión es, ampliamos, reformamos, pero ¿cómo vamos a encajar todas esas piezas? Porque ampliar, ¿quién va a comenzar con la ampliación? ¿Qué países van a poder conseguir alcanzar los criterios que en principio están establecidos en diversos ítems? No voy a repasar ahora aquí desde Copenhague, desde los principios de Copenhague y todas las posteriores incorporaciones que ha habido en el marco de los distintos criterios, pero básicamente no parece que el mérito, la base del mérito, que es lo que ha regido hasta el momento, quizás vaya a estar sostenible, especialmente en el caso de Ucrania. Bueno, pues una de los temas aquí es si realmente estamos dispuestos a poner en marcha una ampliación extremadamente geopolítica, en este caso, con un país que está en guerra abierta. ¿Cómo vamos a gestionar esa guerra si efectivamente avanzamos en esa dirección y queremos incorporar a un Estado que, además de estar en guerra, es enorme y tiene un montón de población, lo cual generaría muchos desequilibrios también en el propio proceso de toma de decisiones? Eso parece que no es muy viable en el actual marco del proceso de toma de decisiones actual. Otra de los temas que se están abordando en el marco de Bruselas es, bueno, intentar hacer una aproximación a estos estados no como miembros totales, sino con aquel dicho del todo menos las instituciones, es decir, permitiéndoles incorporarse parcialmente a algunas áreas sectoriales y que ahí sí que pudiesen, digamos, plantear sus cuestiones y demás. Bueno, esto se ha visto como que no ha funcionado en el pasado. Han sido propuestas que se abandonaron y que además se han visto como muy poco funcionales y poco eficaces a la hora de conseguir alcanzar objetivos. Es una manera de parchear, ¿no? El intentar no perder esa capacidad de incidencia por parte de la Unión Europea en los estados, pero que finalmente pueden llevar a una mayor desilusión. Uno de los temas que, en mi opinión, tienen que estar siempre presentes y que deberían de operar en esos términos, tiene que ver con lo que ya he comentado del mérito, ¿no? Del trayecto del mérito. La cuestión es cuál va a ser el nivel de exigibilidad en función de los distintos territorios que quieren incorporarse a la Unión Europea. Parece que ahora mismo, bueno, pues está negociando con Albania, se rumorea, pero Julio, que está en Bruselas, quizás tenga más información, que pueda ser Montenegro en breve, ¿no? El primer país que pueda servir como de prueba piloto a ver cómo funciona esto, pero lo cierto es que de abrirse el melón de la ampliación seguramente no sea todo el grupo, sino que serán uno a uno los estados que vayan a ir incorporándose. Al tiempo que esto sucede, tenemos que ver cómo se incorporan también las reformas dentro de los estados que quieren formar parte de la Unión Europea. Hemos visto que en el caso de los Balcanes ha sido tremendo el tiempo que llevan esperando y que llevan incorporando reformas, y el tiempo que lleva la Unión Europea también perdiendo credibilidad en esta región. Macedonia del Norte lleva prácticamente 20 años negociando con la Unión Europea, Montenegro desde el año 2011, Serbia desde el 2012, Albania desde el 2014, y todavía ninguno de ellos ha conseguido grandes avances, por no hablar de los baches y de las dificultades que han sido impuestas también por otros estados dentro del marco de la Unión Europea, como pudo ser el parón francés del año 2019 o los subsiguientes obstáculos que ha planteado Bulgaria en el caso de Macedonia del Norte, una vez ya cambiado primero fue Grecia, luego fue Bulgaria, para evitar, ¿no? una adhesión de este país. Por un lado, de nuevo, tenemos que exigir, yo creo, a los estados candidatos que cumplan con las cuestiones que son esenciales, que tienen que ver con los criterios de Copenhague, pero también la Unión Europea tiene una parte de tarea y tiene que saber hacer sus propias tareas, que tiene que ver efectivamente con la reforma institucional del proceso de toma de decisiones, algo que no es sencillo, como se ha mencionado anteriormente, fundamentalmente porque cuando hablamos desde un punto de vista institucional,
no estamos pensando quizás en los actores que componen esas instituciones y que forman parte de esas instituciones. Y el ecosistema político en las instituciones europeas se está complicando prácticamente diría cada mes, pero podemos decir que de ciclo político a ciclo político desde luego se complejiza mucho más porque hay una mayor politización, hay una mayor diversidad de fuerzas que tienen puestos de poder no solo ya en el Parlamento con las distintas mayorías, sino también en el marco del Consejo. Y esto obviamente no es, digamos, el camino que se habían imaginado socialdemócratas y demócratas cristianos cuando inician el proceso de integración. Por un lado, en mi opinión, es algo sano el que se politicen las cuestiones europeas porque atrae también a la población a participar en el proceso político comunitario, pero, claro, dificulta mucho más la labor y la tarea de cumplir con los objetivos que se plantea y cumplir con los objetivos marcados en los tratados. Sin salirnos de ese marco, vemos como, por ejemplo, a día de hoy, bueno, pues no todos los principios y valores recogidos en el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 2, pues se están cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas migrantes. Y cada vez vamos a ir a menos en esa dirección. Por tanto, por ir concluyendo y no rebasar mi tiempo, considero que tanto el proceso de reforma como el de ampliación deben ser dos procesos que deben ir en paralelo, no son excluyentes, pero deben de avanzarse en los dos márgenes. Y como ha mencionado antes Julio, no voy a repetir, hay varias propuestas encima de la mesa. Una que tiene una idea de fondo que es deshacerse de los distintos vetos y que aceptando distintos niveles de compromiso hacia el proceso de integración, ¿no? Y que además ese proceso sea gradual. Digamos que esto es lo general en esas propuestas que existen encima de la mesa. Por un lado tenemos la propuesta ciudadana, que es la que procede de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, y que lo que está solicitando fundamentalmente es a los líderes europeos que inicien la reforma de los tratados sobre la base de las 49 recomendaciones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que esto muchas veces se nos olvida, que hubo una conferencia sobre el futuro de Europa porque nos pilló la pandemia en el medio, ¿no? Tenemos otra propuesta, que es la de los expertos, que es la que se mencionaba antes, que es ese grupo de los 12, que es una propuesta franco-alemana, y que apuesta fundamentalmente por esas reformas estructurales y que se sostiene sobre los procesos de integración diferenciada fundamentalmente, que ya se han mencionado aquí. Cualquiera de ellas, bueno, es un punto de partida, yo no diría que son determinantes, pero es un punto de partida. Y quizás la del grupo de los 12, esa propuesta franco-alemana, lo que hace es todavía poner el eje geopolítico de la Unión en el marco franco-alemán, cuando quizás esto ya no está tan claro a la luz de los distintos nuevos actores que están también cobrando bastante relevancia en el marco europeo, como puede ser el caso de Polonia. Y a partir de aquí, los riesgos y las oportunidades que nos podemos encontrar en relación con la cuestión fundamentalmente de la ampliación, más que de la reforma. En el caso de la ampliación, considero que es positivo que se haya fijado un marco temporal para implementar reformas, porque esto es algo de lo que carecían anteriores procesos o anteriores negociaciones, especialmente en el caso de Balcanes, porque esto permite, durante un periodo de tiempo prudencial, mantener en la órbita geopolítica de la Unión Europea estos estados, es decir, desde un punto de vista utilitario de la propia Unión, permite tenerles, digamos, pendientes, ¿no?, de implementar las reformas al tiempo que se va acomodando la Unión Europea. El riesgo que nos podemos encontrar con esto es que no se cumplan esos plazos y que de demorarse demasiado ese proceso de ampliación y haber hecho muchas promesas no solo no hablaré de Estados, sino a los ciudadanos de esos Estados, la Unión Europea pierda credibilidad y se incrementen los niveles de euroescepticismo y se deje paso, digamos, a la presencia de terceros actores que no son la Unión Europea en cualquiera de los estados que ahora mismo forman parte de ese ecosistema de la ampliación. Es algo que ya hemos visto en Balcanes, con ese incremento sustantivo de presencia de actores como son la Federación Rusa, China o incluso Emiratos o Turquía, que han ocupado un espacio en todos ellos que la Unión Europea no ha sabido aprovechar en su momento. Lo voy a dejar aquí de momento y quedamos luego para el debate.
Ruth, muchísimas gracias. Y ya finalmente le doy la palabra a Paul Morillas. Paul, adelante. Bueno, pues muchas gracias, José María, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Voy a tratar de no repetir mucho de lo que ya se ha dicho, que ha sido sin duda mucho en las dos primeras intervenciones, y centrarme en esta idea de la ampliación como imperativo geopolítico, como proyecto o parte consustancial de esa nueva Europa que habla el lenguaje del poder o que quiere ser un actor geopolítico a la par que otras grandes potencias, ¿no? Forma parte de esa evolución desde la Unión Geopolítica también a la Unión de Seguridad, que parece que es el lema en buena medida de la nueva Comisión Europea y de los nuevos liderazgos que tomarán el mando en unas semanas. Entonces, si realmente partimos de esta idea de que la ampliación se ha convertido en un imperativo geopolítico, necesariamente hay que partir de otra verdad, y es que la ampliación ya no puede ser un proyecto técnico, sino que es eminentemente un proyecto político. ¿Mm? Y esto contrasta mucho con la manera como las ampliaciones se han hecho, en un contexto probablemente más favorable al modelo europeo y a la exportación de ese modelo. Efectivamente, mediante la técnica se ha conseguido hacer de la ampliación la herramienta más efectiva de la política exterior europea, sin duda, ¿no? Es esa lógica de que exportando nuestra manera de entender nuestras sociedades, nuestra política, nuestro marco institucional, nuestra jurisdicción, nuestro acervo, exportando todo esto a terceros países, en el mejor de los casos, esos terceros países pasan a ser uno de nosotros. Y eso efectivamente hay muchísimos casos de éxito, y todos ellos, digamos, suceden en un momento en el que Europa está en la cúspide del poder internacional o como mínimo, digamos, acompañando a Estados Unidos a la cúspide de este poder. Es decir, sucede ese contexto de ampliación en un marco favorable. Y yo creo que en buena medida es debido a ese marco favorable la razón por la cual podemos transformar un proyecto eminentemente político como es la ampliación en una cuestión técnica. Y podemos, en buena medida, mantener unos plazos amplios de la ampliación, un proyecto, algunos dirán con razón, excesivamente burocratizado, con unos criterios de Copenhague, digamos, que fijan el rumbo, pero que se desmenuzan en cuestiones extremadamente específicas para cada uno de los dosieres y de los capítulos de negociación, y que además nos dotamos de unas garantías de seguridad entre los que ya estamos dentro respecto a los que están fuera, extremadamente eficientes a la hora de poder bloquear el proceso y, por lo tanto, a la hora de poder poner por delante los intereses de la propia Unión existente frente a los intereses de los candidatos, de los que van a ser miembros de la Unión, que es lo que Julio se refería a esa lógica de la unanimidad en cada uno de los pasos del proceso, del proceso de ampliación, ¿no? Esta es la aproximación técnica que, insisto, sucede en un momento de bonanza, de contexto de bonanza para lo que es el proyecto europeo, ¿no? La superación de la soberanía, la integración gradual de nuestras economías, la creación de moneda única, de espacio de libertades, espacio de libre movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un contexto favorable a que nos podamos permitir, si me permiten la expresión, el lujo de hacer con la ampliación aquello que nosotros estimamos oportuno. Pero bien, para mí, entender que la ampliación se ha convertido en un imperativo geopolítico contrarresta totalmente esa percepción que hemos tenido de la ampliación hasta ahora. Porque si hacemos de la ampliación el imperativo geopolítico, significa que tenemos que tener en cuenta cómo ha cambiado el contexto geopolítico
para una herramienta como la ampliación. Podríamos hablar de muchas otras, desde la política comercial a la tecnológica o a la lucha contra el cambio climático, pero en este caso una herramienta como la de la ampliación. ¿Y cómo ha cambiado? Pues básicamente ha cambiado de acuerdo a los principios de muchos estados alrededor del mundo que creen en esa lógica de que la India llama el multi-alignment, ¿no? Es decir, hay una batalla de ofertas, hay una batalla de demandas y cada uno de los países escoge un poco en el mix de esas demandas que pone en consideración de otros, escoge un poco el mejor postor, escoge aquel actor internacional que más conviene para su cometido principal, que es la persecución del interés nacional, entendido como la gran guía de ese mundo más geopolítico en el que nos movemos. Y por lo tanto, las herramientas de, en este caso, la ampliación, que son transformadoras de la soberanía de las naciones que quieren ser miembros de la Unión Europea, porque las obligamos por el proceso a cambiar muchas cosas, incluso el nombre del país, ¿no?, que decía Ruth en el caso de Macedonia del Norte, se estima en muchos casos que ese elemento también tiene un riesgo de ser un elemento excesivamente basado en la injerencia en los asuntos de terceros estados. Entonces, muchos de los estados candidatos pasan a entender el proyecto de ampliación como una más de las recetas a las cuales adaptarse, pero no están dispuestos a renunciar a lo que es su prioridad principal, que es el interés nacional, la soberanía de su nación, y nadie puede decirle cómo tiene que hacer las cosas o dejarlas de hacer. Esto es un elemento que para el proyecto de ampliación es sumamente complejo, porque precisamente la ampliación se basa en el poder transformador y en adaptar las normativas internas a esa voluntad externa que es formar parte de la Unión Europea. No solo esto, sino que además en esa lógica de multi-alignment, de alineamiento múltiple, entramos en competición fuerte con otras potencias. Eso creo que Ruth lo decía, no me detendré, pero es evidente que otras potencias entienden también el proyecto de ampliación de la Unión Europea como como rivalizar con su propósito, digamos, de posición en el mundo. Y por lo tanto jugarán con todas las herramientas de su poder en el ámbito material o en el ámbito de las ideas, jugarán para contrarrestar el proyecto de ampliación con múltiples técnicas, desde la desinformación y los usos de informaciones falsas en cualquiera de esos proyectos, hasta las inversiones económicas, pasando por la inversión en cuestiones de seguridad o a nivel de, digamos, de mantenimiento en el poder de según qué líderes que sean más amigos a otras potencias, ¿no? Entonces, competimos, el proyecto de ampliación compite con otras cajas de herramientas de otras potencias que no se rigen en absoluto por la misma razón de ser y por las mismas lógicas que se rige el proyecto de ampliación europea. Y finalmente, el contexto geopolítico también ha cambiado mucho si nos referimos a la disociación creciente que hay entre sociedades y sus gobiernos respecto al destino que se fijan unos y otros en cuanto a qué ámbito quieren pertenecer. Tenemos casos de todo tipo, sociedades que se han cansado de un proceso excesivamente largo. El caso de Turquía es, por supuesto, paradigmático. También tenemos casos como el de Georgia, en el que se sigue cantando la canción de la ampliación hacia la Unión Europea por parte del gobierno, pero a la práctica las acciones de ese gobierno lo alejan de la senda europea, ¿no?, por sus crecientes tics autoritarios, por su restricción de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, pero con una sociedad en Georgia todavía que quiere efectivamente formar parte de la Unión Europea en un 80 y pico % en muchas encuestas de manera recurrente, ¿no? Por lo tanto, una sociedad que no se cansa, pero gobiernos que sí se cansan. Y gobiernos que siguen teniendo ese propósito como destino final sin, insisto, querer esforzarse demasiado para ese objetivo, ¿no? Entonces, y para finalizar, ¿qué significa interiorizar este cambio en el contexto geopolítico para la ampliación, para que la ampliación sea efectivamente
una de las herramientas más fundamentales para ese propósito, para ese imperativo, ¿no? que nos hemos marcado. Pues en primer lugar, y creo que Julio lo mencionaba de manera muy clara y muy correcta, ¿no? Que es la ampliación es todo o nada. Es todo, significa que hasta que no estás dentro, no estás dentro, y si estás fuera, estás fuera. O hay marcos graduales de ampliación, hay maneras más flexibles de ampliación. Eso para el caso de Ucrania es fundamental. Y sobre todo con la idea de si efectivamente, si llega a producirse esa ampliación, si el 42.7, el artículo del tratado, también aplica en el caso de este nuevo Estado miembro que será Ucrania, un país del que no sabemos cuáles serán las fronteras exactamente, no sabemos cuál será su situación de seguridad y su situación, digamos, en el plano más básico de la pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, primera pregunta, ¿la ampliación debe seguir siendo un todo o nada? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿conseguiremos en el proceso de ampliación y muy ligado a la cuestión de la reforma, superar mediante esa flexibilización de la ampliación las divisiones estratégicas clave que existen en los Estados miembros respecto a algunos de los países candidatos? No puede ser, efectivamente, que ahora sea Bulgaria, como antes fue Grecia, el que tras pedir tantos esfuerzos a un país candidato sigamos todavía en ese mismo estadio de la discusión. Es francamente una pérdida de capital, de potencial transformador por parte de la ampliación, que todavía estemos sujetos a ese tipo de cuestiones. Pero no hace falta hablar siempre de Macedonia del Norte. En el caso de Ucrania ya vimos las ampollas que levantó una cuestión tan sencilla, en principio sencilla, no lo es, pero en principio sencilla, como era, ¿no?, levantar las restricciones de importaciones a los cereales y demás para contribuir a la recuperación de la economía del país, ¿no? Y esto generó levantó muchas ampollas entre los países que consideran que eso es efectivamente un riesgo para su seguridad económica, ¿no? Países de la Unión Europea. Tercera cuestión que nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el principio que vale? El principio de ¿no?, como dicen los ingleses, ¿no? Primero que viene, primero al que se sirve la comida, es decir, aquellos que están en la cola desde hace más tiempo tienen preferencia en el proceso de adhesión a la Unión Europea, y así lo argumentan muchos, ¿no? Es decir, hemos hecho muchas reformas, llevamos mucho tiempo como para que ahora pasen otros por delante, véase Ucrania, Georgia o Moldavia, o no. O lo que impera es la relevancia geopolítica de cada uno de esos países, porque entonces quizá hay otros países, hay países que nos hemos marcado como prioritarios que lo pasan a ser más. Y finalmente, ¿qué interrelación, qué marco de relaciones queremos tejer entre la política de ampliación de la Unión Europea y otras iniciativas recientes, como puede ser la European Political Community, que está ahí como marco de discusión estratégico a nivel europeo sin Rusia, para generar otro marco de relaciones en el cual se incluyen los países candidatos, pero también muchos otros que no lo son. Y estos países no quieren que la European Political Community la Comunidad Política Europea, sea un plato, el segundo plato respecto a su vocación principal, que es efectivamente formar parte de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿cómo conjugamos ambas iniciativas para que no sea un disappointment, perdón, no me sale en castellano, ¿no? Algo que siente. Decepción. Decepción, gracias, no salía la palabra. Una decepción para aquellos que están en la lista de espera. Lo dejo aquí y encantado de seguir con alguno de estos temas. Muchas gracias, Paul. Me gustaría animar a los que están escuchando este coloquio que por favor pongan en el chat las preguntas que puedan querer formular, y yo las iré seleccionando y recogiendo. Pero antes me gustaría formular una pregunta a cada uno de los ponentes, y eso sí, con el ruego de una contestación breve, aunque las preguntas no son necesariamente sencillas, ¿no? Me gustaría preguntarle a Julio por el elefante en la habitación de todos los procesos de reforma y ampliación, que es el tema de las competencias de la Unión Europea. Como sabemos, las unanimidades están ahí en parte para limitar la necesidad actual, entre comillas, de la Unión Europea. Ya en 1997, en el Tratado de Ámsterdam, Alemania
no quiso pasar a mayoría algunos de los ámbitos de políticas que se podían haber pasado a mayoría, porque no pensaba que estaban suficientemente protegidas las competencias nacionales y regionales de esa expansión continua de la aplicación de los tratados europeos, de esa flexibilidad que ha permitido a la comunidad primero y luego a la Unión ser oportunista en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, si el tema de las competencias, que también está muy en el fondo de Brexit, por desgracia, se vuelve a plantear con motivo del debate de reformas y ampliación. Y perdona porque la pregunta no es sencilla, pero sí te pido una respuesta concisa. Yo seré breve, lo que quiero hacer es un comentario a lo que ha dicho Paul también, si me dejas, José María. Breve también. Para mí lo esencial no son las competencias, sino el método. La esencia de la integración, digamos, lo que integra a los estados y a los pueblos es el método, es la forma en la que se decide, en la que se afrontan los problemas comunes y se decide. Y el único método que representa la integración es el método comunitario, como queda reflejado en el procedimiento legislativo ordinario. Todo lo demás, en el nivel político, yo no lo considero integración, porque no integra de verdad. Luego, ¿en qué áreas de competencia los Estados miembros desean integrarse? Eso es una decisión política. Lo que no tenemos es que equivocarnos o hacernos ilusiones de que una cooperación entre 34 Estados en la materia que sea, a través de la unanimidad, va a dar resultados positivos para el conjunto de la población europea. Por lo tanto, son dos decisiones distintas. Es en qué áreas va a haber integración y según qué método. Y para mí lo esencial es el método. Cómo hacemos las cosas y no qué cosas hacemos. Y muy brevemente, para Paul y Ruth también, evidentemente que esta futura ampliación, que sucederá cuando suceda, y yo creo que los tiempos van a ser bastante largos, tiene un contexto geopolítico. Ahora bien, a mi modo de ver, no hay que confundir el contexto geopolítico de esta y de todas las ampliaciones con lo que es la Unión como actor geopolítico. Intento explicarme. Unirse a la Unión, al menos para un jurista, y ser un Estado miembro es un paso de envergadura constitucional. No es un paso banal de adherirse a un club de golf, ¿no? Es un paso realmente fundamental porque se limita la soberanía, porque te adhieres a un ordenamiento jurídico que se te impone con efecto directo y primacía, y porque hay un cambio de estado, del estatus del Estado miembro, que es duradero. Y eso hay que entenderlo. Y depende todo de a qué tipo de unión adhieres o crees que te estás adhiriendo. ¿Va a ser una unión que te puede proteger? ¿Va a ser una unión que como actor geopolítico es relevante para protegerte en todos los sentidos? Y ahí, si leemos el capítulo del tratado sobre la PESC y demás, pues la Unión es un actor geopolítico débil, no tiene los medios de sus ambiciones hoy por hoy. Por eso, ese contexto geopolítico de la posible ampliación, hay que verlo en ese marco donde la Unión es un actor geopolítico débil. Si ese es quiero decir, Paul, esa es mi pregunta, si ese es el marco en el que ves esta ampliación, ¿no crees necesario que antes la Unión recapacite sobre los medios de su acción política exterior? Antes de darle la palabra a Paul, me gustaría formar una pregunta breve también para Ruth. Ruth, has hablado de las dudas que existen sobre la futura hipotética adhesión de Ucrania. Hay encima de la mesa un argumento que si la Unión necesita convertirse rápidamente en un actor en el ámbito de la seguridad y la defensa que pese, que tenga realmente la influencia para defender esos valores europeos, esos principios, ¿no? que le vertebran en un mundo cada vez más desordenado y más peligroso, el atender de forma prioritaria, hipotéticamente, la adhesión de Ucrania le llevaría casi a entrar en una especie de agujero negro que absorbería toda su energía geopolítica. Es decir, que es una dicotomía entre convertirse lo más rápido posible en ese actor que es capaz de defender valores e intereses europeos o dedicarnos
durante muchos años a la adhesión de un país, lo habéis apuntado también en vuestras introducciones, con los problemas enormes desde tener que hacer frente a la invasión rusa, a la reconstrucción, a la situación del Estado de Derecho y de la corrupción en Ucrania, ¿no? ¿Qué te parece, Ruth? Y te pido, perdona porque la pregunta es muy amplia también, pero una respuesta sucinta. Bueno, efectivamente, la adhesión de Ucrania, yo, siendo muy sincera, creo que esta va a ser una de las grandes estafas a la población ucraniana que serán recordadas durante tiempo. Sé que, o sea, igual no hay que decir las cosas de forma tan abrupta, pero en mi opinión creo que la forma en la que se ha hecho la aproximación para mostrar el apoyo a Ucrania por parte de la Unión Europea se ha hecho de una forma muy reactiva. Creo que se ha mencionado en algún momento que las decisiones se han ido tomando de forma muy reactiva, siempre desde el plano de lo intergubernamental también. Y en el caso de la propuesta a Ucrania y del que pasaba por allí, que era Moldavia, por cierto, que no se lo esperaban y de repente se encontraron con que iban a ser países candidatos a la Unión Europea, pues es algo que fue muy inesperado y en mi opinión, poco meditado. Es decir, se puede plantear el apoyo a Ucrania en esa defensa de los valores, que si queréis también discutimos cuáles son esos valores en un momento de crisis de las democracias, de crisis del Estado de Derecho y de cuestionamiento de la manera y de la propia naturaleza de la Unión Europea, ¿no? Se decía que ese poder transformador hace que otros se transformen en lo que somos nosotros, pero es que ahora mismo no sabemos qué somos nosotros, ¿no? Y esto es otra de las cuestiones. Claro, si Ucrania, por sus dimensiones, por el conflicto que tiene, no parece que vaya a entrar, otra cuestión será ver cómo se dirime y de qué manera esa guerra en Ucrania. Si trabajamos en un plazo medio o corto y medio, podríamos estar hablando de algún tipo, como plantea Zelensky, algún tipo de negociaciones en el año 25. Si eso es así, no parece que la capacidad ucraniana de expulsar a las tropas rusas del territorio vaya a ser posible. En ese caso, no creo que sea descartable una adhesión parcial del territorio ucraniano, eso sí, una Ucrania amputada, ¿no? Pero ya no estaría en guerra, ¿no? Tendrían una zona de congelaciones, lo que siempre se ha debatido, ¿no? Y que muchos hay una oposición muy dura también por parte de una buena parte de los actores en el marco europeo de que no se pueden intercambiar paz por territorios, pero lamentablemente parece que ese es el destino que se está dibujando en el horizonte. Y esto yo creo que también tiene que decirse en voz alta, ¿no? Que esto es lo que está pasando y que esto es a lo que se va. Lo que está pidiendo Zelensky en esta última gira que ha hecho es intentar llegar con algo de fuerza, que es en realidad lo que lleva pidiendo durante estos 2 años y medio largos ya, llegar con algo de fuerza a una mesa de negociación. Y siendo todos muy conscientes de que no va a ser un conflicto que se resuelva, sino que probablemente se congele, se cronifique o se paralice. Pero no veo efectivamente, como decía Julio, que vaya a haber una adhesión rápida de Ucrania, salvo que, como decía Paul, la decisión, o como lo que sugería Paul, que la decisión fuera una decisión geopolítica y no meritocrática, ¿no? Como venía siendo hasta ese momento. Si es la decisión que se toma, yo creo que esto es importante, si la decisión que se toma es geopolítica, entonces ya sí que estamos en ese punto de inflexión de la propia naturaleza y reconstrucción de la propia naturaleza de la Unión Europea, porque ya sería otra cosa diferente, de naturaleza y valores diferentes. Muchísimas gracias, Ruth. Paul, te quería preguntar, apelando a tu buenísimo conocimiento de la política mediterránea, ¿cómo es importante desde este punto de vista estratégico para estabilizar una zona del mundo pues, con cada vez más tensiones, más conflictos, el ingreso de los Balcanes occidentales en la Unión Europea, también desde esta perspectiva de una unión que piensa más en términos geopolíticos que en términos tecnocráticos, burocráticos, racionales, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si se demora excesivamente el ingreso de estos países pequeños que han sufrido
la guerra y que probablemente no han terminado todavía su preparación para ingresar a la Unión Europea, pero ¿cuál sería desde el punto de vista de la seguridad en el Mediterráneo el efecto de una demora todavía mayor? Ujú. Bien, gracias. Déjame responder y después vengo a tu pregunta, pero déjame responder también lo que decía Julio, porque creo que es fundamental la pregunta que plantea y no debe llevarnos a equívocos. Cuando yo hablo de imperativo geopolítico, al entender la ampliación, no estoy más que reproduciendo aquello que los líderes políticos de nuestro continente, de nuestra Unión, ya sea desde Bruselas o desde las capitales de muchos Estados miembros, de manera recurrente eh, hacen referencia a ello. Es decir, en el caso del imperativo geopolítico, no es que hayamos adaptado la Unión Europea para que podamos, digamos, dar por bueno ese imperativo geopolítico, hayamos reformado la manera como entendemos la ampliación, hayamos flexibilizado la manera de entrar y de negociar, hayamos hecho todos los deberes previos para realizar el imperativo geopolítico, sino que hemos hecho todo lo contrario. Lo que hemos hecho es grandes ambiciones y grandes declaraciones políticas en este sentido y después ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Porque no sabemos muy bien cómo lo haremos, porque efectivamente, como bien decías, Julio, el reto es mayúsculo desde el plano ni que sea jurídico para acometer ese propósito. Y entonces a mí lo que me preocupa es que al haber anclado tanto la ampliación al propósito geopolítico, suceda precisamente algo que tú también ponías encima de la mesa y con lo cual coincido plenamente, y es que las expectativas que hemos generado sobre este proyecto sean inalcanzables, sean irrealizables, y Ruth lo decía ahora también, sea no sé si un gran fracaso, pero en cualquier caso, digamos, hayamos subido, ¿no?, todas las expectativas demasiado por encima de nuestras capacidades. Y esto tiene inevitablemente creo, y aquí es un tema fundamental para nosotros, no tanto para los países que vengan, sino también para nosotros, un impacto fundamental en nuestras opiniones públicas, en las que les habremos prometido o habremos dicho desde nuestros liderazgos políticos respectivos que ese era el camino que íbamos a transitar, que ese tránsito geopolítico era posible, que íbamos a hablar el lenguaje del poder e íbamos a ser capaces de realmente hablar de tú a tú al resto de potencias internacionales porque haríamos los deberes, esta vez sí, porque el reto era existencial, y esta vez, otra vez, nos quedemos por debajo de esas expectativas. Pasamos, creo, demasiado rápidamente de la autocomplacencia, ¿no? Qué bien lo hemos hecho con las crisis recientes, cuán unidos hemos estado con el Brexit, cuántas herramientas fundamentales hemos movilizado en el caso de Ucrania, como la European Peace Facility, cuántas veces hemos sido capaces de estar a la altura con las sanciones de Rusia y demás. Pasamos demasiadas veces de esa autocomplacencia con la respuesta dada, que no digo que no sea buena, digo sencillamente que la hemos magnificado en cuanto a capacidad de reacción propia, y pasamos de este escenario a dramas existenciales, a posiciones existenciales en la que Europa está en peligro, Europa puede desaparecer, Europa puede morir, Europa tiene que ser geopolítica y si no lo es, digamos, desaparecerá en ese mundo de gigantes, ¿no? Entonces yo creo que esto políticamente es muy complicado de gestionar el día de mañana, porque creo que coincidimos los tres en que esa perspectiva de ampliación es a largo plazo, es llena de dificultades, es lenta y es gradual y digamos, está por debajo de esas expectativas generadas, ¿no? Entonces, aquí el problema no lo tendremos solo con Ucrania, lo tendremos también con nuestras respectivas poblaciones a las que les hemos prometido ese cometido geopolítico. Y por tanto, coincido con la visión de Julio, pero le añado un grado de gravedad en cuanto a lo que hemos prometido por encima de lo que debíamos, ¿no? Y aquí viene, ¿no?, la pregunta sobre el Mediterráneo y sobre los Balcanes, ¿no? Y esa lógica de que teníamos que completar el continente, ¿no? O sea, y de hecho lo teníamos que hacer con los Balcanes, y debíamos no solo de completar el continente, sino también tratar creo que lo dijo Ruth, ¿no? Everything, todo salvo las instituciones, porque el continente se ampliaba mentalmente.
¿no? No solo se ampliaba efectivamente con adhesión, sino que se ampliaba mentalmente o ideacionalmente con la adopción del marco de relaciones europeo. Yo creo que esto lo hemos perdido, definitivamente. Y en los Balcanes en buena medida, en parte de esos países lo hemos perdido, pero también lo hemos perdido en buena parte de los países de la vecindad y en particular en la vecindad sur también. Ese marco de que nos conformaremos con todo salvo las instituciones porque no somos europeos, no podemos formar parte, pero seremos parte de la familia europea, creo que está muy lejos de ser una perspectiva real. Más bien lo contrario, estamos mucho más cerca de ser zona de desestabilización de ese sueño europeo, en particular desde el sur del Mediterráneo, donde otra cosa se ha dicho, que no hemos hablado de esto aquí, pero creo que es fundamental, es que hemos centrado toda esa ambición geopolítica en un lado del continente. Y esto a nosotros, desde el sur de Europa, nos debe de preocupar sobremanera, porque estamos viendo la desestabilización en el Oriente Medio a marchas forzadas, estamos viendo toda una serie de situaciones en Oriente Medio que traspasan cualquiera de las líneas rojas que nos podríamos marcar como comunidad de valores, ya sea en Gaza o en la invasión del sur del Líbano, y estamos absolutamente ausentes del debate internacional sobre estas cuestiones que efectivamente tienen un impacto en nuestra seguridad en nuestras sociedades altísimo. Por lo tanto, en algún momento, esa atención al este vendrá con una contrapartida muy fuerte que es la desestabilización del sur. Y no estamos preparados, creo, en este nuevo ciclo institucional para poner encima de la mesa, a pesar del comisario para el Mediterráneo, que lo que quiere es un cometido muy basado en migración, muy basado en economía y en desarrollo, no estamos preparados políticamente para este gran asunto de nuestra seguridad y de nuestra política exterior, que es el Mediterráneo, efectivamente. Muchas gracias. Voy a recoger algunas de las preguntas en el chat y también animar a los que nos escuchan a formular sus preguntas por este medio, pero dos de ellas subrayan la dificultad de las unanimidades a la hora de realizar las ampliaciones y, por supuesto, las reformas previas de la Unión Europea. Y una de esas preguntas, y que quería dirigírsela a Julio, nos interrogaba sobre qué alternativas hay a la ampliación para que la Unión avance. Es decir, volvemos al dilema de profundización versus ampliación. Cabría pensar que una Unión que ve que es casi imposible, por lo menos a corto o medio plazo, las ampliaciones, se empeñe en profundizar y hacia dónde profundizaría la integración, Julio. Bueno, yo creo que si los actores políticos nacionales fueran realmente fríos y racionales, pero como ha dicho Paul, no lo son porque entran en medio cuestiones de interés nacional, de razón de Estado, que a veces nublan su razonabilidad. Lo primero que harían es repensar muy bien el artículo 48 del Tratado de la Unión, el procedimiento mismo de revisión de los tratados. Pensar si con una unión de 27 estados o una unión con 30 y tantos estados puede seguir funcionando con un marco constitucional tan rígido en el que las cosas cambian, pero de otra manera, digamos. No cambian cambiando los tratados, sino que cambian a través de la praxis institucional. Es muy probable que esos 27 no se pongan de acuerdo, pero puede haber un grupo de estados que desee entre sí, en derecho internacional sería un acuerdo inter se, ¿no? Se llama así en el Convenio de Viena, recrear una Unión Europea con un marco constitucional más flexible. Esto sería una alternativa. Ya se ha estudiado todo esto. Había un proyecto Penelope en la época de la Convención Europea. Algunos funcionarios de la Comisión elaboraron el famoso proyecto Penelope. Hubo otros proyectos del Instituto Universitario Europeo, del Parlamento Europeo, donde se preveía esta posibilidad. La idea no es dejar atrás a Estados miembros como un lastre, sino generar un proceso de reforma más dinámico, en el que la reforma sea más satisfactoria. Que una reforma de los tratados hecha por unanimidad a veces resulta imposible y otras veces digamos que el recuadro de posibles acuerdos en el que los 27 se pueden encontrar resulta tan pequeño
que uno se pregunta si realmente es un avance o un retroceso. Ya lo he dicho y lo repito, para mí el proceso de reforma y tal vez el de la ampliación debemos pensarlo reflexionando primero sobre cuál es el cometido y la naturaleza propia de la integración, cuál es el proprium, ¿no? ¿Qué es lo que hace la integración? Y lo que debemos preservar de la integración y por qué. Y para mí donde se puede avanzar, por ejemplo, en materia de fiscalidad, pues sería sustituir la unanimidad por un proceso decisorio mayoritario, más satisfactorio para el conjunto de los estados. En materia de presupuesto, pues lo mismo, pero todas esas decisiones van a estar bloqueadas, al menos entre los 27. Por lo tanto, ahí vemos que hay un trade-off bastante claro entre la Unión a 27 o más estados y lo que es un proceso de integración óptimo. No sé cómo se puede volver a encauzar. Yo la verdad es que hoy por hoy lo veo muy complicado. Estas preguntas las veo difícilmente, casi intratables. Pues muchas gracias, Julio. Ruth, hay una pregunta sobre los centros de detención en Albania, a donde han llegado hoy el primer grupo de migrantes desde Italia. Nos dicen, en virtud de un acuerdo de cooperación entre los dos gobiernos, italiano y albanés. Entonces, ¿qué papel, continúa la pregunta, pueden tener los países candidatos para poner en juego sus capacidades como agentes offshore? Dice la pregunta. Bueno, es bien interesante porque es una especie de trampa en la que pueden estar cayendo los países candidatos. Porque por un lado, la inmediata reacción es yo colaboro y así acelero, ¿no? O puedo ser un alumno aventajado en relación con otros e incorporarme a la Unión a lo antes posible. Pero por otro lado, al hacer algunos tipos de estas concesiones, lo que hacen es ralentizar también su propia adhesión, porque una de las ventajas de estar cerca del núcleo central de la Unión Europea y no ser miembro de la Unión Europea es que los Estados miembros pueden negociar este tipo de concesiones. Lo vemos en la apertura, con la apertura de este centro en Albania, pero lo hemos visto con el alquiler de una cárcel por parte de Dinamarca en Kosovo para trasladar allí a presos extranjeros, o lo hemos visto recientemente con los acuerdos para explotar unas minas de litio en Serbia, que han ido a firmar presurosos tanto Scholz como Macron. Minas de litio que en territorio comunitario es mucho más complicado explotar porque incumplen sistemáticamente las cuestiones que tienen que ver con las emisiones y el impacto en el medio ambiente, ¿no? Por tanto, lo que a priori podría resultar como una colaboración que favorezca esos avances en el proceso de ampliación, por otra parte, podría tener el efecto contrario, en mi opinión, que es, bueno, si nos va bien así y estos países se prestan, digamos, a hacernos unos servicios que nosotros, para no salirnos del propio marco comunitario, no hacemos, y nos resultan cómodos, ¿no? Porque, claro, esto además que esta cuestión que ha sido ahora remitida también por la propia von der Leyen a los Estados miembros en relación con la política migratoria, ¿cuántos más países de la inmediata periferia de la Unión Europea se van a prestar a abrir este tipo de campos, ya no solo en Balcanes, sino en otros países también, por ejemplo, del sur, como planteaba ahora, como ha recordado Paul, que efectivamente estamos ante un desequilibrio geopolítico de la política exterior este-sur, que siempre se ha mantenido muy equilibrado y que ahora mismo está absolutamente desequilibrado, ¿no? Desde un punto de vista de la política exterior. Así que sí, el papel yo creo que puede ser tramposo, ¿no? En ese sentido, que a Albania le puede pesar. Es verdad que están negociando ahora, pero veremos a ver hasta dónde llegan y cuánto es capaz de avanzar en ese proceso negociador, porque una vez que Albania entre en la Unión Europea, ¿dónde van a poner el centro de migrantes? Muchas gracias, Ruth. Paul, te quería hacer una doble pregunta. Por un lado, si los países candidatos tienen instituciones e ideas compatibles con la Unión Europea, y también si podrías hacer un comentario sobre el desafío económico para la Unión, que sería la eventual adhesión de Ucrania.
Los países candidatos tienen ideas e instituciones compatibles con la Unión Europea. En el proceso, la idea es que los construyan si no lo tienen, si no los tienen, y que por lo tanto esa lógica de emulación forma parte inherente de la política de ampliación y de la transformación del marco jurídico y constitucional de estos países para alinearse si eso no es posible. Si eso no es de entrada, digamos, el caso, ¿no? Y hay, insisto, y lo he dicho al principio, muchos elementos de éxito en esta filosofía o en esta manera de funcionar, pero creo que no es infalible, no es una herramienta infalible, por dos motivos. Uno ya lo he mencionado, que es cada uno busca la alianza que más le convenga, y jugar a varios bandos se ha convertido en deporte nacional por parte de las grandes potencias y medianas y pequeños países en el ámbito internacional. Y por lo tanto, si esa es la lógica, y por lo tanto son lógicas de suma cero, ¿no? Casi son, digamos, rivalidades, pero interconexiones para el propósito nacional, y esto acaba condicionando la voluntad de pertenencia a un bloque de manera inequívoca, ¿no? Pues si esa es la lógica, esa emulación, ese efecto de emulación se difumina. Pero también porque no es garantía que no haya pasos atrás, no se puedan dar pasos atrás una vez estás dentro de la Unión Europea, y lo hemos visto. Y lo estamos viendo. Hay países cuya degradación de la calidad democrática de sus instituciones y Estado de Derecho sucede dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto, los criterios de Copenhague son mucho más exigentes que el mantenimiento de los preceptos de los criterios de Copenhague una vez estás dentro. Y esto es un reto para la Unión Europea, sin duda, porque los países candidatos lo observan, y entonces ven que el grado de exigencia es demasiado alto cuando dentro de la propia Unión hay casos paradigmáticos de regulaciones adoptadas en el seno de la Unión que pasan absolutamente, no diré inadvertidas, porque no pasan inadvertidas, pero en cualquier caso no pasan, digamos, no son objetos de sanción, o cuando hay objeto de sanción es muy difícil de operacionalizar y de instrumentalizar, ¿no? El caso de Hungría es paradigmático en este sentido, y por lo tanto no no es un proceso de emulación con destino final definido, sino que más bien las ideas que en principio tienen que ser compatibles, la normativa que tiene que ser compatible con la Unión Europea tiene también trayecto de vuelta una vez dentro. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con el proceso, y eso coincido con Julio, como le decía. Y el desafío económico, mira, la verdad es que no es un ámbito que yo conozca, que conozca con especial dedicación, pero lo que sí está claro es que un país que es una décima parte, una octava parte del PIB per cápita de Bulgaria, ¿no? A día de hoy, como es Ucrania, eh, y que queremos que pase a formar parte de la familia europea con un proyecto de equiparación de todos los niveles sociales y económicos del país al de la Unión Europea, requiere una revisión a fondo de los instrumentos y de los fondos de los cuales dispone la Unión Europea para hacer ese cometido una cuestión factible. Lo decía Julio al principio, con el presupuesto irrisorio que tenemos, muy difícilmente podemos estar a la altura de la ambición geopolítica. Pero no solo con el presupuesto irrisorio, sino que la propia política regional y de los fondos de cohesión, la propia política agraria, los grandes pilares de gasto de ese presupuesto europeo, ante la entrada de un país como Ucrania, por volumen de población, por estatus, digamos, de desarrollo socioeconómico, y por las consecuencias que tienen que ver con la reconstrucción de un país que todavía sigue en guerra, pues es evidente que muy difícilmente podemos estar a la altura. Pues estamos ya en la recta final de este coloquio.
hay todavía alguna pregunta más, pero a mí me gustaría pedir a cada uno de los ponentes que tomasen la palabra ya por última vez y que hicieran una pequeña conclusión, también muy breve, para tenernos al tiempo que tenemos hasta -5. Y también que lo hicieran con acento español. Es decir, cuál es, aunque Julio está en Bruselas, ¿no? Y como miembro del Servicio Jurídico de la Comisión está dentro del deber de independencia, ¿no? Pero está hablando a título personal. Es decir, ¿cuál es el interés de España, tanto en las reformas como en la ampliación? Un país europeísta, un país que ha querido estar siempre en todas las vanguardias europeas, ¿no? Pero presente por este momento tan difícil para afianzar la integración europea y acometer las ampliaciones pendientes, me gustaría que tuvieses también en vuestra última intervención esta mirada española, ¿no? Y empezamos otra vez con Julio. Hombre, yo no dejo de ser español, aunque soy europeo también y me pagan para pensar en términos europeos. Esa es mi función. Pero creo que tanto para España como para los demás Estados miembros, lo que les debería interesar es una unión que funcione, que pueda ser un actor eficaz y cambiar las cosas. Aunque no siempre vayan a hacer lo que les conviene, vaya a hacer lo que les conviene en un momento determinado. La idea de controlarlo todo y de poder vetarlo todo es autodestructiva, porque además niega la inteligencia superior de la colectividad, que siempre es mayor que la de uno pensando y decidiendo por sí mismo. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, y veo la pregunta de Belén Becerril en el chat, yo creo que no debería haber ninguna decisión sometida a la unanimidad. Y ahí estoy con mi institución. La Comisión ha propuesto activar todas las pasarelas y abandonar la unanimidad en todos los sectores. Yo creo que incluso es equivocado y dañino seguir manteniendo la unanimidad para la reforma de los tratados. Deberíamos pensar en mayorías supercualificadas, cosas que puedan evitar el bloqueo. Y una idea que quería evitar el bloqueo en todos los sectores. Porque si mantienes la unanimidad en algo, siempre va a haber algún dossier, algún expediente, algún procedimiento sometido a unanimidad en algún momento que va a contaminar todo lo demás. Y este es el problema que tiene la Unión Europea desde hace un par de décadas, la contaminación de procedimientos legislativos. Y mi reflexión final es que incluso si se activan las pasarelas, vamos a tener que reflexionar mucho sobre la representación, los equilibrios y la legitimidad en la Unión Europea. Porque el sistema de la integración siempre estuvo basado, es lo primero que nos enseñaban, ¿no? Hay un equilibrio entre estados grandes y pequeños. Y la ponderación de votos en el Consejo estaba hecha de tal modo con los 6 para que los grandes nunca pudieran imponer su voluntad a los pequeños, ni los pequeños pudieran rebelarse contra los grandes. Y lo que es fundamental en el Consejo, cuando se está hablando de mayoría cualificada, es la minoría de bloqueo. ¿Qué estados y cómo pueden bloquear la decisión? Lo importante no es la mayoría cualificada, es la minoría de bloqueo. Eso es lo fundamental. Y si vamos a una unión de 34 o 35 Estados miembros, vamos a tener una unión en la que la definición de lo que es una mayoría cualificada y en negativo lo que es una minoría de bloqueo en el artículo 16 del Tratado de la Unión va a hacer posible que un grupo de estados muy pequeños, representando el 20% de la población europea, puedan bloquear la toma de decisión. De modo que hoy en día el equilibrio entre estados tenemos pequeños, grandes, medianos, microestados. Tenemos centro, periferia, tenemos islas, tenemos el este, tenemos el sur, tenemos los estados bálticos, nórdicos. Los equilibrios son muy complicados. Y la forma de imaginar cuál es la representación adecuada que da la legitimidad adecuada en el seno del Consejo, creo que en una unión ampliada va a dar muchos dolores de cabeza y que esta fórmula del 16-4 que sigue ahí no sería sostenible porque haría posible bloquear la unión a un grupo muy pequeño y poco representativo democráticamente de estados. Julio, muchísimas gracias también por tu brevedad. Ruth. Perdón, que no encontraba el micrófono.
A ver, para concluir, a ver, yo creo que una de las cuestiones que debemos plantearnos es hacia dónde queremos ir. Estoy de acuerdo con que tiene que funcionar, el aparato que tenemos tiene que funcionar, la cuestión es para qué y en qué dirección. Y esto es parte de lo que se está dirimiendo también ahora. O sea, no es suficiente con que funcione, sino que además tiene que tener un objetivo. Y eso yo creo que es lo que está en cuestión, tanto por lo que hace la reforma, que puede ser muy técnica y se puede plantear en términos muy técnicos o muy políticos, como mencionó antes Paul también, como lo que hace la ampliación, que de nuevo puede ser planteada en términos muy técnicos o en términos muy políticos. Yo particularmente pienso que todos esos procesos se revierten de un carácter técnico, pero en realidad son siempre y siempre lo han sido decisiones políticas. En ese sentido, yo creo que no podemos volver, digamos, a las posiciones de Maastricht. No podemos quedarnos, ¿no? en esa vuelta atrás, sino que tenemos que avanzar. Y ahí tenemos que avanzar en temas que son esenciales y que van a recibir muchas resistencias, ¿no? En el caso del proceso de integración, el continuar con mercados sin unión fiscal, por ejemplo, yo creo que es algo que no hemos mencionado aquí, pero que es esencial y es profundamente ideológico. Y va más allá de los territorios y va más allá de otras cuestiones, porque cómo estableces una unión fiscal que efectivamente tenga y convierta a la unión en un aparato, en un artefacto que sea capaz de ser redistributivo entre todos los territorios, ¿no? Y este sería, esa vuelta a un Maastricht por la puerta de atrás sería el escenario de una ampliación sin reforma. No se podría avanzar en el proceso de integración. Y por tanto, yo creo que la apuesta tiene que ser por profundizar los mecanismos supranacionales, que es lo que planteaba Julio, y eso solamente se va a poder hacer a través de la reforma de los tratados. Y al mismo tiempo, evitar, ¿no? Lo que ya hemos mencionado, yo creo que también Paul, el tema de todo menos las instituciones. Estos estados, estos gobiernos también tienen que participar y también quieren participar del proceso de toma de decisiones y no pueden quedar atrás. Y por último, y algo que en este seminario no hemos abordado, pero de manera más profunda, pero que me parece esencial, es el tema de los actores políticos y de la propia identidad de los actores políticos. Planteaba Julio en términos de la representatividad de los estados y demás, pero es que vuelvo a incidir en algo que mencioné antes. Los actores políticos están teniendo ya más cosas que decir que lo que hacían antes solamente dos familias ideológicas. Y esto no estamos sabiendo lidiar con ello. Y ahí es donde van a aparecer esos desequilibrios. Y lo dejo aquí porque si no, no le da tiempo a Paul. Gracias porque nos ayudas a plantear próximos debates. Paul, tienes la última palabra. Nada, voy a ser muy, muy breve para no pasarnos del tiempo previsto. Yo creo que no se puede terminar ninguno de estos debates sobre el Estado de la Unión sin referirse a la necesaria voluntad política, ¿no? de hacer, digamos, de los objetivos una realidad y efectivamente en buena medida vamos faltados de esa voluntad política, pero en un ámbito muy, muy concreto que creo que merece la pena ser subrayado. Y es que siempre hemos y sabemos perfectamente que la integración europea y por tanto su política de ampliación también para los futuros miembros es un juego de suma positiva. No puede ser un juego, digamos, de que hay de lo mío en esas negociaciones. Y lamentablemente, y lo decía Julio al principio, hemos entrado en demasiadas ocasiones en entender la cooperación en el marco de la Unión Europea entre Estados miembros bajo una lógica, un prisma absolutamente intergubernamental a la hora de funcionar y a la hora de decidir. Es decir, me aproximo a la pertenencia a la Unión Europea siempre que eso sea beneficioso para mi estatus como pequeño, grande o mediano país, me da igual. Pero en cualquier caso, es esa la lógica en la que hemos entrado desde hace muchos años en muchos de los ámbitos de discusión. Y creo que si no revertimos la idea propia de la integración europea, no como proceso, sino como proyecto y como elemento político también hacia terceros estados y en el marco geopolítico, muy probablemente nos quedaremos por debajo de las expectativas generadas y nos quedaremos, digamos, seremos
un ejemplo de grandes hitos declaratorios y pocas realizaciones prácticas. Pero eso pasa en primera instancia por entender la naturaleza misma de aquello de lo que estamos hablando, y me temo que el panorama interno en nuestros propios Estados miembros no lo facilita. Y en particular tras las elecciones de junio y en muchas elecciones nacionales que vamos viendo, y lo mencionaba Ruth, en la presencia de estas fuerzas que nunca entenderán la integración europea como un juego de suma positivos, sino básicamente un juego de rivalidades nacionales, pues están en auge y es muy difícil en ese contexto hacer este camino. Pero bueno, en fin, de la esperanza también podemos vivir. Bueno, Borges decía que el futuro no es lo que pasa, sino lo que hacemos con ello, ¿no? Apelando a esta voluntad política que tan acertadamente mencionaba Paul. Muchísimas gracias a los exponentes, tres amigos de política exterior, tres admirados expertos en Unión Europea y relaciones internacionales. Nos vamos quizá con más preguntas que respuestas, pero las preguntas son mejores, las hemos afinado, ¿no? Y yo creo que esa es una labor muy importante de dialogar, de reflexionar juntos sobre nuestro futuro europeo, sobre el mejor horizonte que tenemos, sobre el nombre de nuestra civilización, que no es otro que Europa, ¿no? Y la revista, la Fundación Análisis de Política Exterior, está comprometida con renovar este europeísmo, hacerlo también cada vez más accesible a estudiantes, a distintos actores sociales, políticos, pues para fomentar, ¿no?, ese nuevo ciclo de integración que necesitamos tanto. Me gustaría también agradecer al equipo de política exterior, a la vicepresidenta de nuestra fundación, la profesora Belén Becerril, que nos ha ayudado tantísimo para preparar este debate, a Gabriela González de Castejón, directora de Relaciones Institucionales, y muchísimas gracias. Os convocaremos de nuevo y espero que tengáis todos muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta pronto.